Tipos de shock y tratamiento. Desde un punto de vista fisiológico, el shock se define como un estado de disfunción circulatorio en la que la demanda de oxígeno por parte de los tejidos supera la capacidad del transporte del mismo, lo que lleva a la incapacidad de suplir las demandas metabólicas de los órganos, es decir, una hipoperfusión tisular. Dentro de la fisiopatología del shock en general, vamos a ver que el objetivo del sistema cardiopulmonar es la entrega de oxígeno desde la atmósfera a la mitocondria de cada célula. Comprender los diferentes elementos que participan en este desbalance del transporte de oxígeno, que es el D2, y la demanda de oxígeno propio del estado de shock, nos va a permitir actuar en alguna parte de este sistema y así corregir y optimizar la entrega de oxígeno a los tejidos. El principal transportador de este oxígeno es la hemoglobina, la cual vamos a ver que cada gramo de hemoglobina nos va a transportar 1.34 mililitros de oxígeno. El contenido arterial de oxígeno depende de la concentración y la saturación de la hemoglobina y puede calcularse por diferentes fórmulas. El producto de este contenido arterial de oxígeno por el gasto cardíaco nos va a entregar la capacidad de transportar el oxígeno. La demanda de oxígeno puede incrementarse secundaria a un aumento del trabajo respiratorio, el cual puede estar dado por fiebre, inflamaciones, agitaciones, etc. Llevando estos conceptos, podemos intervenir mejorando la demanda de oxígeno al administrar precozmente oxígeno o fluidos endovenosos o en su defecto transfundir glóbulos rojos si es necesario. A su vez, podemos disminuir la demanda de oxígeno mediante maniobras como intubación, conexión a ventilación mecánica, el cual va a disminuir también este trabajo ventilatorio y la demanda de oxígeno. En un individuo sano, la relación que va a haber entre la demanda de oxígeno y el transporte de oxígeno va a seguir un patrón no lineal, el cual vamos a ver representado en esta tabla, la cual va a comprender dos regiones, una fase independiente de oferta de oxígeno, dando un amplio margen de reserva de oxígeno caracterizada por el metabolismo aeróbico, y una dependiente de la oferta, en la cual va a predominar el metabolismo anaeróbico. En condiciones en que aumenta la demanda de oxígeno, se va a producir un aumento en la frecuencia cardíaca, una extracción de oxígeno venoso y redistribución del flujo hacia los tejidos nobles, hasta un punto crítico en donde la capacidad de extracción de oxígeno por los tejidos se va a saturar y se va a hacer más dependiente de la demanda de oxígeno. En este punto se va a iniciar un metabolismo anaeróbico en el citoplasma de la célula, con la consiguiente acumulación de lactato, que va a ser una característica que vamos a ver en los tipos de shock, la elevación del lactato. Ya dentro de la clasificación del shock, vamos a ver que diferentes autores a través de la historia han dado diferentes clasificaciones o han clasificado el shock con diferentes nombres. Para esta presentación vamos a dividir los tipos de shock en 4 grupos, que va a ser el shock hipovolémico, el shock cardiogénico, el shock obstructivo y el shock distributivo. Las manifestaciones clínicas en general se van a ver reflejados en esta tablita, los cuales son muy sensibles pero poco específicos a la situación del shock. En general vamos a ver en los pacientes con shock taquicardia, taquipnea o bradipnea, la presión del pulso disminuido, una mala perfusión cutánea, la presión arterial también vamos a encontrar cambios, que puede haber una disminución o si se puede mantener normal hasta fases tardías, diaforesis, disminución de la uresis o alteraciones en el estado de conciencia. Dentro de la etiología del shock y las características, pues vamos a ver que en el shock hipovolémico el gasto cardíaco se va a encontrar bajo, al igual que el cardiogénico y el obstructivo.
La piel la podemos encontrar fría y sudorosa, también en el hipovolémico, cardiogénico y obstructivo. Las yugulares se van a encontrar colapsadas, en el cardiogénico distendido, en el mal distributivo colapsadas inicialmente y en el obstructivo distendidas. La auscultación pulmonar se va a ver alterada en el cardiogénico. Y el anamnesis vamos a encontrar datos de sangrado en el hipovolémico. En el cardiogénico vamos a obtener datos de una cardiopatía isquémica. En el mal distributivo, datos que nos lleven a la sepsis o a la anafilaxia. Y en el obstructivo, datos sobre taponamiento cardíaco, embolia pulmonar, neumotoras a tensión, etc. Dentro de esta tabla también podemos ir viendo hacia qué tipo de shock nos estamos, se está yendo nuestro paciente o estamos tratando, dependiendo también de las variables hemodinámicas que vamos a ver alteradas. Esas variables pueden ser el gasto cardíaco, las resistencias vasculares sistémicas, la presión de oclusión de la arteria pulmonar, la PVC y la saturación venosa. De forma general, independientemente de la causa desencadenante del shock, todos los pacientes en una situación de hipoperfusión tisular van a requerir una aproximación general seguida de la búsqueda específica de la causa. En la fase inicial se va a incluir la evaluación e inicio de medidas terapéuticas de los siguientes aspectos. De la vía aérea vamos a tratar de mantener y permeabilizar y proteger la vía aérea, y en el caso de compromiso se le va a dar prioridad de asegurar la vía aérea. Dentro de la ventilación, vamos a buscar signos de insuficiencia respiratoria, auscultación de campos pulmonares, aumentar el aporte de oxígeno por arriba del 35%, aumentar el transporte de oxígeno tisular y si vemos con datos de insuficiencia respiratoria, preferiblemente la intubación del paciente. Y dentro de la circulación, vamos a buscar el mantenimiento de una perfusión adecuada, identificación de datos de sangrado, pérdidas de líquidos, monitorización cardíaca del paciente y asegurar una vía endovenosa permeable para obtención de muestras sanguíneas, así como para la administración de medicamentos o fluidoterapia en caso de ser necesario. También se van a auscultar los ruidos cardíacos pulmonares. El tratamiento básico del shock se va a basar en un aporte de fluidos hasta conseguir una buena precarga y en el manejo de fármacos, con características inotrópicas y vasoconstrictoras, así como también el tratamiento específico de la causa desencadenante del shock. Ya dentro del shock hipovolémico como tal, a este lo vamos a definir como aquel que se produce debido a una disminución brusca o rápidamente y progresiva del volumen intravascular y por ende del retorno venoso. Se va a producir por una pérdida de líquidos del espacio intravascular secundaria a una ingesta inadecuada o a pérdidas excesivas. Las causas del shock hipovolémico puede deberse debido a un trauma o hemorragia, debido a deshidratación por diarrea o vómitos, en el paciente gran quemado que también pierden líquidos o por pérdidas renales. En general, el volumen sanguíneo va a estar disminuyendo, así igual que la precarga, el gasto cardíaco y el volumen sistólico. El mismo shock hipovolémico se va a dividir en 4 grados dependiendo de las pérdidas que vayamos teniendo. El grado 1 corresponde a la menor pérdida de sangre, que es menor al 15%. Vamos a ver que también los datos de las manifestaciones clínicas o los signos vitales también no se van a ver tan alterados, a diferencia de un grado 4 en la cual la pérdida de sangre ya va a ser mayor al 40%. Vamos a ver aún más alterados los signos vitales y las diferentes sintomatología del paciente, y también dependiendo del grado en el que se encuentre nuestro paciente de shock hipovolémico, va a ser el tipo de tratamiento que le vamos a dar. Un grado 1, vamos a reponer nada más el volumen con cristaloides y coloides, al igual que en el grado 2. En el grado 3 ya vamos a ver la reposición por sangre, igual en el grado número 4. El tratamiento del shock hipovolémico va a ser, en caso de que sea por sangrado, el control de la hemorragia,
una fluidoterapia, hemoterapia, dependiendo del grado de shock hipovolémico en el que estemos hablando, y pues, la administración de los hemoderivados. Como cuidados de enfermería, pues es corregir las causas del shock, minimizar las pérdidas de líquidos, la monitorización de los signos vitales, el control de dolor, la administración de medicamentos y la prevención de complicaciones. El shock distributivo, este se va a generar por una vasodilatación sistémica profunda, la cual se va a ver asociada a la disminución del volumen intravascular por la extravasación del mismo hacia el intersticio. Como consecuencia de esta disminución de la resistencia vascular sistémica y un aumento de la capacidad venosa, se va a producir una disminución del volumen circundante efectivo y del retorno venoso, repercutiendo directamente en la disminución del gasto cardíaco. Inicialmente la respuesta compensatoria va a ser un aumento de la frecuencia cardíaca, lo cual determina un perfil hiperdinámico con un aumento del gasto cardíaco, clínicamente insuficiente para la demanda metabólica sistémica. El shock séptico es el tipo de shock distributivo más frecuente y también se va a manifestar como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Dentro de la síndrome de la respuesta inflamatoria sistémica, la vamos a definir como una presencia de dos o más de los siguientes criterios: aumento de la temperatura superior a 38 grados o inferior a 36 grados, un aumento de la frecuencia cardíaca superior a los 90 latidos por minuto o más de dos desviaciones estándar por encima de lo normal para la edad, taquipnea y una leucocitosis mayor a 12.000 milímetros cúbicos o menor a 4.000 leucocitos cúbicos. Dentro de las causas del shock distributivo, como ya les mencionaba, la causa número 1 va a ser la sepsis, seguido por la anafilaxis o shock anafiláctico, el exceso de las catecolaminas, un shock de neurógeno o una insuficiencia hepática. Las manifestaciones clínicas de este tipo de shock va a ser la taquicardia, alteraciones de la perfusión periférica, una liberación de citocinas que va a producir una vasodilatación, extremidades frías y de aspecto moteado, retraso del tiempo del llenado capilar, hipotensión, letargo o petequias o púrpura. El tratamiento va a estar dado por la reanimación inicial con fluidos de 30 mililitros por kilogramo de peso debido a la hipovolemia que va a estar presentando, la administración de adrenalina en una dilución estándar de 1 a 1000, vasoactivos para mantener una PAM objetiva mayor a 65 milímetros de mercurio, el tratamiento directo a la infección en caso de que sea el shock séptico con antibióticos orientados al foco de infección, toma de cultivos y de medición del lactato, porque como les mencionaba antes, el lactato va a estar aumentado, y el uso de corticosteroides como lo es la hidrocortisona. Shock cardiogénico va a ser una anomalía de la función miocárdica, la cual se va a manifestar como una disminución de la contractilidad miocárdica y del gasto cardíaco, con una mala perfusión tisular. Los mecanismos de compensación de este shock pueden contribuir a que el mismo aumente, por la mayor disminución de la función cardíaca. Las respuestas vasoconstrictoras neurohormonales van a aumentar la poscarga y van a añadir trabajo al ventrículo insuficiente. La taquicardia, que se va a estar resultando de esto mismo, puede alterar el flujo sanguíneo coronario, lo que va a disminuir el aporte de oxígeno al miocardio. El aumento del volumen sanguíneo central ocasionado por la retención de agua y sodio y por un vaciamiento incompleto de los ventrículos durante la sístole va a producir un aumento del volumen y de presión en el ventrículo izquierdo, lo cual va a alterar el flujo sanguíneo subendocárdico. Cuando estos mecanismos de compensación se superan, el ventrículo izquierdo insuficiente va a aumentar el volumen y la presión telediastólica ventricular, lo cual va a aumentar
la presión auricular izquierda con el consiguiente edema pulmonar. Esta secuencia también contribuye a la insuficiencia ventricular derecha por un aumento entre la presión arterial pulmonar y la poscarga ventricular derecha. Dentro del tratamiento, vamos a ver que este tipo de shock no vamos a administrar lo que es el volumen. Vamos a tener cuidado con este mismo, ya que podemos provocar o facilitar un edema pulmonar. La causa más frecuente del shock cardiogénico es el infarto agudo al miocardio, por lo cual la reperfusión de emergencia es la terapia de elección. La reperfusión precoz ha demostrado ser la única terapia que va a disminuir la mortalidad en este tipo de pacientes. En hospitales sin capacidad de la angioplastía y frente a un shock cardiogénico refractario, va a estar indicado como terapia puente el balón de contrapulsación aórtico. Este dispositivo va a funcionar aumentando lo que es la perfusión coronaria en la diástole, disminuyendo y optimizando el consumo del miocardio de oxígeno. El shock obstructivo se va a deber a una obstrucción mecánica del flujo de salida ventricular. Entre sus causas se van a encontrar las lesiones congénitas como la coartación de la aorta, el callado aórtico interrumpido, la estenosis valvular aórtica, además de afecciones adquiridas como por ejemplo una miocardiopatía hipertrófica. El shock obstructivo se va a producir por una disminución brusca y exagerada de la precarga del ventrículo izquierdo o por un aumento brusco de la poscarga. Dentro de las causas que vamos a encontrar principalmente dentro de este shock va a ser una motoraza tensión, un TEP masivo, un taponamiento cardíaco, lesiones por cardiopatías congénicas, una hernia diafragmática, aneurismas y difusión por trombos o prótesis cardíacas. El tratamiento del shock obstructivo, el cual es secundario a una motoraza tensión, se va a hacer a través de una pleurostomía. Frente a un taponamiento cardíaco, el tratamiento es una pericardiocentesis de emergencia, la cual va a estar indicada principalmente en pacientes hemodinámicamente inestables, el alivio de la presión pericárdica con el consecuente aumento de la precarga y el gasto cardíaco, y dentro del TEPT masivo se va a recomendar el uso de trombolíticos. Como resumen, traigo este cuadro que puedes traer o guardar, copiar, el cual va a resumir pues la clasificación de los shocks que ahorita aquí fueron expuestos: el distributivo, el hipovolémico, el cardiogénico y el obstructivo, las causas más comunes, como el distributivo que ya decía, que la sepsis, la anafilaxia, principalmente. En el hipovolémico pues puede ser un paciente politraumatizado que pierde sangre, el cardiogénico por un infarto agudo miocárdico principalmente, y el obstructivo por un taponamiento o un TEPT. El diagnóstico, el cual va a estar dado el distributivo por un aumento del gasto cardíaco y una disminución de resistencias vasculares periféricas, a diferencia del hipovolémico, que se va a ver una disminución en el gasto cardíaco y aumento en las resistencias. En el cardiogénico va a haber una disminución en el gasto cardíaco, pero va a haber una elevación en lo que es la resistencia vascular sistémica y en la PVC. Y en el obstructivo vamos a ver, igual que va a haber una disminución en el gasto cardíaco, aumento de las resistencias vasculares y de la PVC. Y el tratamiento en general o de forma generalizada en cada uno de también de estos tipos de shock. Y